Estamos pasando por tiempos de deporte y creo que hay varios equipos que están en este momento jugando. Yo creo que la mayoría de nosotros de una manera u otra interactuamos con el deporte. Si no es con un equipo real, por lo menos nos gustan las películas de deporte donde salen equipos y el equipo de nosotros es siempre el que gana, ¿no? Ahora en estos momentos hay muchos equipos, fundamentalmente en el soccer, que están prometiendo. Por ejemplo, tenemos un equipo que se está levantando y sabemos que quizá un día va a ser alguien grande, el equipo de Barcelona. Tenemos este muchachito Messi que va a prometer, quizá un día sea alguien, ¿entiende? Porque está prometiendo. No es así, Bono. No, estoy bromeando. Nos gusta el deporte, hermano, nos gusta muchas veces, ¿entiende? Ver cuando hay un cambio, vemos cuando hay un retorno. Aunque nosotros los cristianos no siempre nos va bien en los deportes, ustedes conocen el béisbol. Nosotros los cristianos muchas veces en el béisbol no nos va muy bien. No es el deporte para nosotros los cristianos, que a algunos nos gusta jugar. Por ejemplo, los cristianos no aceptan la base por bola, porque ellos dicen que eso es una transacción no real, porque en ningún momento te dan una bola por una base, entonces ellos no aceptan el base por bola. Los cristianos no aceptan los errores, porque ellos dicen que ya Cristo los lavó y los justificó, ellos no tienen errores y le traen problemas con el árbitro. Y por supuesto los cristianos no se roban la base, porque robar está prohibido. Entonces al final nosotros los cristianos en el béisbol no nos va muy bien. Pero lo que nos gusta, hermano, yo creo que el deporte es cuando está el equipo de nosotros, el equipo que nosotros nos gusta que gane, cuando está perdiendo, cuando está completamente derrotado, cuando ya el juego está en un tiempo que ya es serio y vemos que ya no hay remedio y ya estamos prácticamente resignados a que es una derrota absoluta, y de pronto vemos como el equipo empieza a mejorar y empieza a cambiar y de repente empató y en el último minuto, ¡pum!, gana el juego. Eso a nosotros nos levanta, nos hace sentir wow, y disfrutamos ese juego y tenemos esa energía que nos da gusto ver cuando nuestro equipo, de una derrota garantizada, se transformó en una victoria rotunda. Eso mismo, hermano, pasa en nuestra vida. Y yo quiero que nosotros entendamos que no importa cuál haya sido tu pecado, tu error, cualquiera que haya sido tu problema, nunca pienses que ya tú sabes lo que va a pasar. Nunca pienses que ya tú sabes cómo va a terminar tu vida, porque Dios siempre puede cambiar el juego. Un poco alto esto, son ideas que me estoy oyendo yo mismo y eso es difícil. Entonces, no, la Biblia está llena de ejemplos, hermano, de historias de personas que cambiaron su vida, historias que hubo un vuelco, un retorno en su vida, personas que tenían su vida completamente destruida y fueron cambiadas. Y hoy vamos a hablar de Marcos 5 y vamos a leer del 1 al 20. Busquemos en la Biblia Marcos 5. Precisamente lo que me interesa de este mensaje, hermanos, es que tenemos varios hermanos que su vida la entregaron a Cristo la semana pasada. Tenemos nuevos convertidos en nuestra iglesia y hoy vamos a hablar de cómo romper con posesiones demoníacas. Esto es un tema quizá un poco contradictido muchas veces en la Biblia, pero hoy vamos a hablar de cómo nosotros rompemos las posesiones demoníacas en nuestras vidas. Y para eso vamos a leer Marcos 5 del 1 al 20. Cuando tengan, pónganse de pie. Ya Wilde y Rey lo tienen ahí en la pantalla. Leamos la palabra de Dios. Dice así: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, en este caso hablando de Jesús, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él.
y desmesurados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y le respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, refiriéndose a los cerdos. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Y le contaron lo que habían visto, que le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Señor, te damos gracias por esta tarde, Padre. Te damos gracias por cada uno de estos hijos tuyos que hoy se han entregado aquí, que han venido, Padre, para escuchar tu palabra, para alabar y bendecir tu nombre. Sé con nosotros, Padre, toma control de este servicio, Señor. Prepara nuestras mentes, nuestros corazones, para que cada cosa que aquí hablemos, Señor, sea para alabar y bendecir tu nombre. En el nombre de Cristo oramos y te damos gracias por todo, Padre. Amén. Pueden sentarse. Entonces, hermanos, vemos aquí que en Marcos 1 al 5, Jesús llega, al cruzar el mar, llega a esta región de los Gadarenos. Y lo primero que le sucede es que sale un hombre a su encuentro. Sale un hombre corriendo a su encuentro, pero era un hombre que lucía como loco, actuaba como un loco. Era un hombre que metía miedo. Dice la Biblia que era un hombre que lo habían amarrado con grilletes y cadenas y las había destrozado. No lo podía encontrar. Recuerden, hermanos, no estamos hablando de cadenas made in China que tienen 1% de papel y de tierra y un poquitico de hierro. Estamos hablando de aquel tiempo que eran de hierro fundido. Eran cadenas duras, eran cadenas fuertes que se usaban para amarrar bestias, para amarrar fieras, y él las rompía. Ese hombre estaba fuera de control. Era un hombre que metía miedo. Ahora, ese hombre vino a recibir a Cristo. Explica la Biblia la razón por la que era así en el verso 2. ¿Qué dice el verso 2? Un hombre poseído con un espíritu inmundo. Lo que la Biblia explica que le estaba sucediendo a ese hombre es que él estaba poseído por un espíritu inmundo. O sea, lo que él estaba expresando en su exterior, en el exterior, cómo él lucía y cómo él actuaba, era lo que estaba pasando en su interior. Y era una posesión demoníaca. Él estaba poseído por demonios. Si nosotros lo hubiésemos visto, hubiéramos visto a ese hombre, hubiéramos dicho: este está completo. Este hombre necesita ayuda psicológica, este hombre necesita un psiquiatra. Nosotros ya lo hubiéramos diagnosticado para un hospital de locos, de verlo nada más. Dice la Biblia que andaba hasta sin ropas. Ahora, ese hombre, dice la Biblia, que el problema de él
no era físico. El problema de él era una posesión demoníaca. Él estaba poseído por demonios impuros. Ahora, quiero que ustedes entiendan, hermano, que una de las cosas que vamos a hablar aquí, que es lo que nos dice la Biblia, que nosotros podemos ser poseídos por demonios impuros. La posibilidad de tú y yo ser poseídos por los demonios del diablo es real. Y por eso quiero que prestemos atención a lo que vamos a hablar hoy. El verso 6 nos dice que cuando él ve a Cristo de lejos, él corrió a Cristo. Él no corrió en dirección opuesta. Él corrió a Cristo y se arrodilló delante de los pies de Cristo. La última vez que yo chequeé, hermano, eso es un acto de adoración. Cuando tú te rodillas delante de alguien, tú estás adorando a esa persona o esa cosa. Ese hombre vino a adorar a Cristo. Él corrió y se arrodilló delante de Cristo a adorar. Ahora, muchas veces nosotros los hombres copiamos esa postura. Los novios, por lo general, cuando le van a dar el anillo de compromiso a la novia, se arrodillan delante de ella, ¿no es así? Ahora, ¿qué es lo que nosotros le prometimos? Tú vas a hacer en toda nuestra vida, nosotros vamos a hacer exactamente lo que tú nos mandes, te vamos a obedecer siempre, nosotros nunca vamos a tratar de que tú te disgustes. ¿No es así lo que prometemos? ¿No es eso? Y por eso nos arrodillamos. Ustedes están riendo, están poniendo en duda si de verdad fue eso lo que quisieron decir cuando se arrodillaron delante de sus futuras esposas. Realmente, hermano, ese hombre se arrodilló delante de Cristo en adoración. Ahora, todo iba bien hasta el momento, pero dice el verso 7, y clamó en gran voz y dijo, ¿qué tienes conmigo, Hijo de Dios? Ahora, esta pregunta está como un poco fuera de contexto, porque Cristo no fue a donde él estaba, ¿no? Cristo se bajó del bote, él corrió a Cristo, él se arrodilló delante de Cristo, él adoró, y de pronto, ¿qué tienes conmigo, Hijo de Dios? En otras palabras, ¿qué hago yo aquí? Cristo diría, oye, tú tienes que estar loco porque tú fuiste que viniste. ¿Cómo tú me vas a preguntar a mí? ¿Entiendes? Si tú eres el que estás haciendo lo que estás haciendo. En otras palabras, hermano, él fue el que cometió eso y muchas veces no sabemos. Cuando él vino y adoró a Cristo, todo estaba bien, pero de repente algo pasó. Él dijo, no me atormentes. Él empezó a sentirse atormentado. Muchas veces cuando venimos a Cristo, porque tenemos problemas en nuestras vidas, tenemos eso y nos damos cuenta que solo no podemos, que queremos cambiar nuestra vida, llegamos y nuestras expectativas es que nada más que nos arrodillemos delante de Cristo y le entreguemos nuestras cargas, todo va a ser color de rosa. Y lo que pasa es que cuando viene el tormento, nosotros decimos, ¿qué pasó? ¿Por qué si yo esperaba que todo estuviera bien, por qué yo me siento mal en este momento? Ahora, el verso 8 nos dice por qué él se estaba sintiendo atormentado, y es porque Cristo le estaba diciendo al demonio impuro, sal de él. La razón por la que él estaba siendo atormentado, hermano, es porque había una confrontación de espíritus. Dios se estaba confrontando con el espíritu inmundo. No era un problema físico, Cristo no le dio un golpe, Cristo no lo empujó con el pie. Él se sintió atormentado porque había una confrontación espiritual en ese momento. En otras palabras, el espíritu inmundo se sintió molesto y transfirió ese miedo y esa incomodidad al que estaba endemoniado. El tormento de él no era físico, era espiritual. Hermanos, cuando nosotros venimos a Cristo y buscamos de él, si tú estás en algún momento poseído o influenciado por agentes del diablo, tú te vas a sentir mal. Esos demonios y esos espíritus te van a querer sacar de ese lugar. La semana pasada hubo como 12 convenciones. ¿Cuántos están aquí
hoy. ¿Cuántos ese mismo día los demonios del diablo lo empezaron a hacer sentir mal y ellos no quisieron presentarse delante de Dios una vez más? Porque estaban siendo atormentados. El diablo, cuando tú estás en posesión sobre él no va a querer que tú busques de Dios. Él sabe que Él te puede liberar y Él va a buscar la manera de apartarte de ese sentimiento. Porque Cristo es el único que puede en este momento liberarte. ¿Entiendes? Cuando tú actúas mal, hermano, cuando tú actúas en pecado, dice la Biblia que todas las actuaciones o todos los sentimientos que son espirituales no vienen del cuerpo, vienen del espíritu. Cuando tú estás en fidelidad, es un espíritu de infidelidad que está contigo. Cuando tú tienes un vicio, es un espíritu de vicio que está contigo. Cuando tú te acostumbras a mentir, es un espíritu de mentira que está contigo. Si tu espíritu de infidelidad se confronta contra Dios, se va a sentir mal. Si tu espíritu de mentira se confronta contra Dios, se va a sentir mal. Si tu espíritu de egoísmo se confronta contra Dios, se va a sentir mal. Porque hay un encuentro de espíritu y entonces Él te va a hacer a ti sentir incómodo. Él va a querer que tú huyas de Dios en lugar de buscar de Dios. Por eso que tenemos que estar claros qué es lo que tenemos que hacer cuando sucedan cosas como esas. Cuando tú te sientas mal, cuando tú esperabas que todo iba a venir bien. Tú tienes que entender que si eso te pasa, es que los espíritus malos que te están influenciando a ti son los que están incómodos con la presencia de Dios en tu vida. Ellos se sienten amenazados. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer en ese momento? Tenemos que pasar por un periodo de purificación. Tú no puedes dejarte llevar por lo que los espíritus malos, no te puedes dejar llevar por tu opinión, por cómo tú te sientes. Tú tienes que regresar a Dios y pasar por ese periodo de limpieza. Es como tú vas al dentista. Si tú vas al dentista y te van a hacer una limpieza, tú te sientas en ese sillón y tú no te sientes cómodo, tú te sientes incómodo, te están trasteando en la boca y te ponen una luz que parece un campo de interrogación ahí que no te dejan mirar y tú no te sientes, tú no disfrutas ese tiempo. Pero esas 2 horas que tú te pasas ahí en problemas, cuando tú sales ahí terminas con tu boca limpia, tus dientes arreglados, tu boca purificada, tú puedes después ver el resultado del sacrificio que tú pusiste ahí. Es lo mismo en la vida espiritual. Si nosotros pasamos por ese primer periodo donde existe un confrontamiento espiritual entre los espíritus malos que te están influenciando a ti y el Espíritu Santo, tú vas a poder sobrepasar esa primera etapa. Pero tú tienes que ser fuerte y le damos gracias a los que hoy están aquí una vez más porque están demostrando que quieren ver los resultados de ese encuentro espiritual. El verso 9 nos habla de qué era lo que había o cuántos demonios había en ese hombre. Cuando Cristo le pregunta, Él le dice que Él se llama Legión. Ahora, teológicamente el término legión se ha interpretado de varias maneras. Muchos teólogos dicen que una legión de demonios puede ser millones. Ahora, si nosotros vamos al punto de vista del ejército romano, que puede haber sido un punto de referencia que usó en la Biblia, habían variaciones entre la cantidad de soldados que podía tener una legión. Puede estar entre 2.000 hasta 6.000, 6.300 soldados. Los romanos, cuando más legiones tuvieron en todo su imperio, fueron 28 legiones. Tenían casi que 300.000 hombres en armas. Pero las legiones eran alrededor de 6.000 hombres. Ahora, no podemos precisar exactamente cuántos demonios habían dentro de ese hombre, pero sabemos que eran al menos 1.000 de demonios. Imagínate miles de demonios en tu vida diciéndote cómo tú tienes que vestir, diciéndote qué es lo que tú tienes que hacer, diciéndote cómo responderle a tu esposa, diciéndote cómo comportarte en tu trabajo, diciéndote cómo actuar con tu hermano, diciéndote qué es lo que es importante para tu vida, diciéndote qué es lo que tú no te interesa hacer. Imagínate que tú tengas miles de demonios tratando de decirte todos los días lo que tú tienes que hacer con tu vida. Por gusto no estaba loco el hombre. Eran miles de demonios diciendo lo que tenía que hacer, pero ahora entendemos, hermano, que el problema de él no era físico, era un problema espiritual. Si a ese hombre nosotros le damos ahora un tratamiento de calmantes por la locura, la medicina no le iba a hacer nada, porque el problema de él no era físico. La medicina iba a camuflajear
el problema de ese. Iba a camuflajear los efectos de ese problema, pero no lo iba a curar el problema y a seguir así. Tú le puedes dar una pila de calmante y lo noqueas ahí por un rato, pero cuando él se despierte va a seguir siendo endemoniado. Si el problema tuyo es una posesión demoníaca, es una influencia demoníaca, no importa a cuántos consejeros matrimoniales tú vayas, ellos no te van a resolver tu problema, porque si el problema tuyo es espiritual, esos espíritus siguen diciendo a ti lo que tú tienes que hacer. No importa con cuánta consejería, con tu pastor tú puedes tener, no importa si el problema tuyo es financiero, no importa cuántos estudios que tú tengas de cómo administrar tu fondo tú vas a tener, tú no vas a cambiar tu mal hábito de gastar, tú no vas a cambiar los malos hábitos de hacer las cosas, porque el problema tuyo es espiritual y tiene que tratarse desde el punto de vista espiritual. Tú tienes que sacar esos demonios que te están apartando de Dios, que te están apartando de las cosas de Dios, de tu vida. Y si tú logras entender eso y te das cuenta que tú estás cayendo en la trampa del diablo, entonces tú puedes venir a Cristo. Pero si tú no te das cuenta de eso, tú estás siendo víctima, al igual que el endemoniado, de una trampa espiritual. Y tú estás tratando de resolverlo con soluciones del mundo que no te van a llevar a ningún lugar. Ahora, tú puedes, ¿entiendes? De alguna manera saber, vamos a analizar esta parte, que el versículo 10 nos dice algo. Ellos le rogaban mucho a Cristo que no los enviara fuera de esta región. Este versículo 10 nos da algo muy bueno que saber acerca del diablo y sus demonios, hermano. Ellos tienen que pedirle permiso a Dios para hacer cualquier cosa. En otras palabras, ellos no tienen la última palabra en tu vida. Ellos no tienen la última decisión en tu vida. No importa cuánto tú te sientas, no importa qué tan involucrado estés tú en tu problema, que tú te creas que tú no tienes solución. Mentira, esa es la mentira del diablo. Él tiene que pedirle permiso a Dios. La última decisión en tu vida la tiene Dios. Lo otro que sabemos de ese versículo es que ellos no lo saben todo. Ellos no sabían lo que Dios iba a hacer. Ellos no saben lo que tú vas a decidir. El diablo no puede saber más que lo que tú le dices. Él no puede saber lo que tú vas a hacer, ni él puede saber lo que Dios tiene pensado en tu vida. Esas son las limitaciones del diablo, pero son los beneficios que tenemos nosotros con Dios. Dios sí lo sabe todo y Dios sí lo puede todo. Ahí tenemos un arma poderosa a favor de nosotros. Ahora, los resultados de las posesiones demoníacas son graves, hermano. La Biblia nos habla, y esto está en Génesis 6, donde la Biblia habla cómo los ángeles caídos tienen relaciones con las mujeres y crean una raza demoniada poderosa. Sabemos que los ángeles son espíritus y no pueden tener relaciones con mujeres. Entonces por ahí podemos saber que lo que los ángeles hicieron fueron poseer gente impura, gente mala, y a través de esa posición demoníaca tener relaciones con las mujeres y crear una raza de humanos demoníacos y malos que estaban destruyendo el mundo. La Biblia dice que esa raza se llamaba los Nefilim. Los Nefilim, el plural de la palabra Nefilim viene de Nafal, que significa caer, o los caídos, o los que te hacen caer. Los Nefilim se pueden traducir también como gigantes o titanes. La Biblia habla que eran grandes guerreros de aquella época, pero también Nefilim no se traduce nada más con el tamaño de ellos, también se puede traducir con sus cualidades emocionales y de carácter. Dice que eran de carácter feroz, audaz, impíos y temerarios, eran crueles de corazón. O sea, esa raza de Nefilim estaba controlando la región. Esos hombres que venían con capacidades malas, increíbles, estaban contaminando el mundo. Quizás por esa razón en aquel tiempo Dios redujo la vida del ser humano a 120 años, porque en el tiempo de Noé los hombres vivían 600, 700, 800 años. Matusalén vivió casi 1000 años. Y Dios tuvo que reducir la vida del hombre a 120 años. Por eso no existe ninguna persona en el planeta ahora que pueda vivir más de 120 años, aunque han habido statements falsos de
personas que dicen, conozco personas que han vivido más de 120 años, no han podido probar en papeles que es verdad. Realmente la Biblia dice que después de ese tiempo, Dios redujo la vida del hombre a 120 años nada más. Quizás también en ese tiempo Dios trajo el diluvio, porque Dios quiso acabar con esa contaminación que estaba pasando con los humanos. Esos seres diabólicos estaban aumentando y cada día la tierra estaba más corrupta al punto que Dios quiso acabar con todo y empezar de cero. Lo que quiero decir con esto, hermano, es que la posesión demoníaca es algo que tenemos que cuidarnos, porque los demonios van a buscar lugares impuros para habitar. Los demonios, cuando nosotros entramos en pecado, entramos en desobediencia con Dios, nosotros automáticamente nos convertimos en seres impuros. Ahora, ¿qué pasa? Si tú, por ejemplo, dice la Biblia que si tú aceptas a Cristo y Cristo entra en tu casa y viene después demonios